Listo, Levi. ¿Cómo afecta el poder externo a la identidad cultural en diferentes contextos? Entonces, una manera que podemos ver el impacto de un poder externo es en la historia de Me llamo Rigoberta Menchú. Y es en el sentido de unidad que tiene su pueblo, ¿verdad? Ellos eran un pueblo indígena y había muchos problemas financieros y económicos. Entonces había un grupo de personas que decidieron salir del grupo y se llamaban las contraristas y no se veían como parte de este grupo indígena. Ellos aún empezaron a tratar mal a su propia gente, ¿verdad? Como parte del trabajo ahí en las fincas. Ellos se alejaron de su cultural, de su tradición cultural. Otro ejemplo de este texto es que en esta familia la mamá de Rigoberta no sentía esperanza para el futuro. Ella había vivido ahí en las fincas, había trabajado ahí por tanto tiempo que no se sentía que podían cambiar su manera de vivir. Rigoberta no entendía por qué tenían que ir ahí y su mamá sintió que solo era parte de su cultura ahora, que no podrían cambiar esto. Interesante. ¿Y se ve algo similar en Balún Canán? Más o menos, ¿verdad? Ahí vemos la relación entre la madre de una familia y la nana, ¿verdad? Que está ahí ayudando. Y ellos tienen un nivel de poder muy diferente, ¿verdad? Este poder externo que es la jerarquía social, ¿verdad? La madre tiene una posición de poder sobre la nana que la permitió hasta golpearla, ¿verdad? Tienen esta lucha, ¿verdad? De ideas y palabras, criticando a su pueblo indígena, y la nana no puede defenderse, ¿verdad? Pero la madre hasta dice que ella puede golpearla, que nadie había atado a sus manos. Sí. ¿Y qué pudiste ver tú en las historias? ¿Qué similitudes hay entre las dos historias? Sí, claro. Algo que ambas historias tienen en común es que se observa una división social o jerarquía social, ¿no? Y debido a las diferencias culturales. Esta jerarquía causó que existieran tensiones sociales y opresión cultural. Por ejemplo, la experiencia de opresión en Balún Canán es cuando la nana ofendió a la madre de la narradora. La madre empezó a golpear a la nana con el filo de un pene y dice que en la historia que la nana ni siquiera se defendía, no se quejaba. Entonces es evidente que los indios en esta época en México fueron oprimidos por las personas, los mexicanos más ricos o más establecidos. Pero en la otra historia, la autora Rigoberta Menchú dijo que si los indígenas no se apresuraban mientras trabajaban en los campos, ellos fueran castigados por el caporal. Entonces, ambas historias tienen esa similitud en que algún grupo se veía superior que otro en la jerarquía social, lo cual causaba que el grupo inferior fuera oprimido. Entonces vemos que son similares de esta forma. Sí. Pero ¿en qué forma son diferentes esa opresión? Claro. También hay diferencias en las experiencias de opresión en las dos historias. Por ejemplo, en Balún Canán la opresión era algo físico. La nana fue abusada físicamente, mientras en Me llamo Rigoberta Menchú la opresión era más económica. La opresión económica resultó que los indígenas estaban en un estado que se parece a la esclavitud, más o menos. La opresión económica es algo que controló toda esa historia. Sin embargo, los indígenas recibieron poca opresión física en comparación a la nana en Balún Canán. Entonces ahí vemos esa diferencia en las dos experiencias.
Pero ahora, Oliva, la pregunta es, ¿cómo sigue vigente este conflicto en la actualidad, hoy en día? Entonces, si regresamos a Rigoberta Menchú, para mí dudo que las cosas se hayan mejorado mucho. Todavía existen muchos grupos y grupos indígenas. Yo podía ver en Guatemala algunos de esos grupos que tienen un ciclo de trabajo. Es como generaciones han tenido el mismo trabajo en estas fincas, en campos. Y por una falta de recursos, por una falta de educación, no pueden recibir otras oportunidades. Entonces, esto es una manera que este poder externo ha afectado a esta comunidad, a esta cultura por tanto tiempo. ¿Qué has visto tú? Bueno, en mi tiempo en Sudamérica, yo he visto que algunos grupos de personas casi no tienen voz en el gobierno, no tienen buena representación. Entonces es difícil ayudarles porque el gobierno casi no les tiene en mente. Eso es algo que yo he visto. Pero también he visto que algunas cosas sí han mejorado. Por ejemplo, los sistemas judiciales de muchos países en Sudamérica han mejorado mucho. Entonces, hablando de como Balún Canán, esta opresión cultural que vemos en esa historia, ese tipo de opresión casi ya no existe en los países sudamericanos. Hay mucho más igualdad entre las clases, pero sí. Sí, y eso es que buscamos, la igualdad.